Te han contado que el experimento Filadelfia es solo una teoría conspirativa sin pruebas, un simple cuento para asustar curiosos. Pero prepárate, porque lo que vas a ver ahora te llevará directo a la parte más inquietante de esta historia. ¿Cómo describieron los testigos cada escena? Lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón de suscribirse. ¿Y por qué este caso sigue sin cerrarse hasta hoy? Supuestamente fue uno de los mayores logros de la historia, hacer desaparecer por completo un barco ante el asombro de todos los presentes. No solo lograron invisibilidad al radar, sino también invisibilidad óptica. Según la leyenda, el experimento fue un éxito total, pero tuvo un costo intolerable en vidas humanas. Hombres quedaron molecularmente adheridos al barco, fusionados con la estructura mientras era teletransportado. Otros se enloquecieron, algunos ardieron en llamas, otros se volvieron invisibles. Y hubo cosas terribles y horribles que les ocurrieron a estos tripulantes. En plena Segunda Guerra Mundial, hubo un logro tecnológico que hizo que el proyecto Manhattan pareciera sencillo, al menos según un puñado de verdaderos creyentes. Ellos afirman que Albert Einstein y otros científicos diseñaron una forma de hacer que un barco desapareciera literalmente en el aire y reapareciera en otro lugar. Por extraño que parezca, esta historia de teletransportación ha inspirado 2 películas, innumerables libros y numerosos sitios web llenos de rumores y teorías conspirativas. ¿Qué ocurrió realmente con el USS Eldridge en el otoño de 1943? Acompáñanos para conocer la verdadera historia del experimento Filadelfia. Los barcos de guerra oxidados no suelen aparecer en las páginas de Playboy. Sin embargo, entre fotografías de modelos desnudas en la edición griega de octubre de 1996, aparecen imágenes de un barco llamado León. El artículo tampoco es lo que normalmente publica Playboy. Describe cómo el León, originalmente un destructor estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, está siendo desguazado después de medio siglo de servicio y casi 4 décadas en la Armada griega. Pero este no es un barco común. La nave que los griegos llaman León tiene un pasado legendario. En su vida anterior fue conocida como el USS Eldridge, cuando supuestamente fue el sujeto de un audaz experimento de teletransportación e invisibilidad. La historia dice que el experimento tuvo lugar en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, como una contramedida contra los submarinos alemanes. Los convoyes aliados eran una línea de vida que llevaba hombres, suministros y armas a Gran Bretaña en su hora de necesidad. Pero eran lentos y torpes, a menudo formados por barcos viejos y deteriorados. Los buques de guerra que los protegían estaban en desventaja frente a los submarinos enemigos debido a su amplio radio de giro. Un submarino podía maniobrar fácilmente, colarse en el convoy y atacar un objetivo indefenso. Solo en 1942, más de 1,000 barcos aliados fueron torpedeados y hundidos. Para combatir a los submarinos, la Armada estadounidense desarrolló un tipo de buque más maniobrable, llamado Destroyer Escort Escolta Destructor. Era una nave antisubmarina similar a un destructor, pero menos rápida y con un radio de giro mucho menor. Pero, sin embargo, los creyentes del experimento Filadelfia afirman que había algo más en marcha con los planes para otorgarle a esta nave una ventaja suprema sobre los submarinos, la invisibilidad, y que esta idea provenía nada menos que de Albert Einstein. Einstein, de hecho, trabajaba para la Armada en esa época. Oficialmente, estaba desarrollando ideas para armas convencionales, como torpedos y minas submarinas, pero, según los creyentes, esto solo era una fachada para su verdadero proyecto. Entre ellos estaba un supuesto testigo llamado Carlos Allende. Según Allende, la Armada utilizó una variación de la teoría del campo unificado de Einstein, que en ese momento no estaba completa, para doblar la luz y hacer invisible al barco al envolverlo en una niebla electromagnética. También gracias a Allende, conocemos la supuesta identidad del barco utilizado en la prueba, un escolta destructor llamado USS Eldridge. Este salto a lo desconocido no estuvo libre de temores. Alfred B. Leck, quien afirma haber sido parte del equipo científico, aseguró que todos estaban muy preocupados desde el 9 de julio en adelante. Muchos miembros del equipo tenían una inquietante sensación en el estómago, como si algo estuviera terriblemente mal. Aún así,
en julio de 1943, en el astillero naval de Filadelfia, el experimento, según la leyenda, continuó. Potentes campos electromagnéticos se activaron alrededor del Eldridge. Una tripulación mínima estaba a bordo, mientras científicos y oficiales observaban desde una distancia segura. El único otro testigo reportado era Carlos Allende, marino de un barco cercano. Él afirmó que vio al Eldridge envuelto en una niebla verdosa, casi como un fuego verde. A medida que la niebla electromagnética envolvía el barco, comenzaron a manifestarse extraños efectos ópticos. Allende dijo que incluso pudo meter su brazo en el flujo de energía. Y luego, el barco desapareció ante la mirada de todos. No solo lograron invisibilidad al radar, lograron invisibilidad óptica. Pero entonces ocurrió algo aún más extraño: la teletransportación. Los cronistas del experimento no se ponen de acuerdo en si esto ocurrió ese mismo día o en una prueba posterior. Lo que sí coinciden es que mientras el Eldridge comenzaba a reaparecer, un destello de luz lo hizo desaparecer nuevamente. Al mismo tiempo, comenzaron a aparecer informes de que la nave se había materializado en los astilleros navales de Norfolk, Virginia, a 300 millas de distancia. Después de unos minutos, volvió a desmaterializarse en Norfolk y reapareció envuelta en otra niebla verdosa en Filadelfia. El barco, milagrosamente, no sufrió daños. Su tripulación, en cambio, vivió una pesadilla. Hombres quedaron molecularmente fusionados con el barco, adheridos al acero, como si hubieran sido absorbidos durante la teletransportación. Otros perdieron la razón. Algunos ardieron en llamas, algunos se volvieron invisibles. Las escenas descritas eran tan horribles que resultaban casi imposibles de imaginar. Según la leyenda, cuando el Eldridge reapareció en el verano de 1943, los observadores pasaron del asombro al horror. Había cuerpos incrustados en el metal, miembros fusionados con mamparos, hombres atrapados en el casco aún con vida. Otros habían desaparecido sin dejar rastro. Algunos sobrevivientes sufrían efectos posteriores aterradores, enloquecían, ardían espontáneamente o fluctuaban entre ser visibles e invisibles. Este fenómeno fue llamado congelamiento. Los hombres se desvanecían y reaparecían de forma intermitente. Allende incluso relató un episodio increíble ocurrido en una taberna del puerto. Unos marineros del Eldridge comenzaron a discutir y, ante el terror de los presentes, desaparecieron en pleno combate. Ante el caos y las consecuencias, la Armada, según la historia, canceló todo el proyecto, disolvió al equipo científico, alteró los registros del Eldridge para indicar que nunca estuvo en Filadelfia, obligó a los testigos a firmar acuerdos de secreto y enterró el proyecto, conocido como Project Rainbow, como algo más allá del máximo nivel de clasificación. Pero, según la leyenda, no lo enterraron lo suficientemente profundo. El origen de la historia del experimento Filadelfia es un misterio en sí mismo, lleno de oficiales visionarios, ovnis y la extraña vida y muerte de Maurice K. Jessup, un científico y uno de los primeros investigadores de lo paranormal. Jessup escribió The Case for the UFO en 1955, un intento serio de legitimar el estudio de los ovnis. En esa época, el gobierno despreciaba públicamente el tema, a pesar de que pilotos militares reportaban avistamientos de objetos inexplicables. Jessup recibió cartas de un tal Carlos Allende. Su estilo era extraño y hablaba como si tuviera conocimiento profundo de misterios universales. Allende también afirmaba conocer un experimento ultra secreto para hacer desaparecer un barco en 1943. Es la primera mención del experimento Filadelfia. La Oficina de Investigación Naval, ONR, recibió un ejemplar del libro de Jessup, lleno de anotaciones en 3 tintas diferentes. Los oficiales convocaron a Jessup para preguntar por ello. Él reconoció la letra. Era de Carlos Allende. A partir de aquí, los rumores crecieron en la Marina. Estaba interesado en un libro de ovnis. Jessup investigaba el experimento y después, en 1959, murió en circunstancias sospechosas dentro de su automóvil por inhalación de monóxido de carbono. Oficialmente, un suicidio. Para muchos, un asesinato. ¿Tú qué opinas? Deja un comentario mientras ves esto. Responderé a todos los comentarios. Tras su muerte,
La versión anotada del libro, la edición Varo, se convirtió en un objeto mítico. No estaba disponible al público, lo que aumentó el misterio. Y paralelamente, Allende se convirtió en figura legendaria, aunque nadie lograba encontrarlo. Pues finalmente, el investigador Robert Gowerman descubrió la verdad de Carlos Miguel Allende. Era en realidad Carl Meredith Allen, un hombre extremadamente inteligente pero inestable, con una costumbre obsesiva de llenar libros de anotaciones y enviarlos por correo. Eventualmente, en 1969, Allen confesó que había inventado toda la historia. La mayor parte son de mentiras que he escrito, pero luego volvió a retractarse, alimentando aún más el mito. Aunque la Marina y exmiembros de la tripulación del Eldridge insistieron en que jamás ocurrió algo parecido y que el barco nunca estuvo en Filadelfia, la historia persistió. Libros como The Bermuda Triangle, 1975, y The Philadelphia Experiment Project Invisibility, 1979, revitalizaron el mito, convirtiéndolo en parte permanente de la cultura popular. Mientras tanto, el Eldridge, rebautizado como León, sirvió tranquilamente en la Armada griega hasta 1996, cuando fue desguazado. No desapareció, no se teletransportó, simplemente terminó en un depósito de chatarra. Pero la pregunta permanece, ¿podría haber algo de verdad detrás del mito? En los años 40 existían técnicas rudimentarias de invisibilidad, pantallas de humo, camuflaje óptico experimental como el Project Yehudi y el proceso de desmagnetización para evitar minas. Incluso el ilusionista Joseph Dunninger se vio involucrado indirectamente en rumores cuando afirmó, bromeando, que podía hacer invisible un barco. También existía un área de pruebas en la bahía de Chesapeake, donde la Armada experimentaba con tecnologías de desmagnetización en barcos reales, lo cual, combinando rumores, coincidencias y testigos poco confiables, pudo haber contribuido a la creación del mito del experimento Filadelfia. Deja en los comentarios de qué quieres que se trate el próximo video. Haz clic en el video que aparece en pantalla y seguir. ¿Qué tantas verdades hay ocultas? No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.